El día de hoy vamos a ver el tema de la cuenta T y la partida doble. Ya vamos a entrar un poco, digamos, ya meramente lo que es contabilidad. Entonces tenemos este concepto de cuentas T. La cuenta T, si nos vamos, es una T, por eso se llama así. Y entonces en ella, por medio de ella, nosotros vamos a ir haciendo los registros contables. El registro donde se anota en forma clara, ordenada y comprensible los aumentos o disminuciones que sufren los diferentes elementos del balance, activo, pasivo, capital, y obviamente también las de resultados. Entonces, la cuenta T como representación gráfica de la cuenta contable con sus diferentes elementos. Entonces, cuando nos referimos a cuentas T, es elaborar una T. Ahora, ¿qué pasa? Que en esa T, nosotros que vemos acá, vemos el nombre, caja general, vemos un código, por ejemplo aquí, 110.515. Ese código lo va a dar el catálogo de cuentas de la compañía. Eso lo vamos a ver más adelante y al inicio no vamos a usar código. Ya si nos vamos a la vida real en una empresa, entonces toda empresa tiene un catálogo de cuentas y los asientos los va registrando con códigos. Si vemos acá, entonces tiene un lado derecho y un lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo vemos débito. En el débito anotamos sus movimientos. En el crédito aumentamos sus movimientos. Entonces, para las cuentas de activo y las cuentas de gastos, estas van a aumentar con un débito y van a disminuir con un crédito y su saldo va a ser deudor. ¿Qué significa eso? Que el saldo final nosotros lo tenemos que colocar en los débitos, en el debe. Ahí tenemos que colocar el saldo para las cuentas de activo y para las cuentas de ingresos, de gastos, que ya eso ya lo vimos. Entonces ya podemos saber a qué nos referimos. Cuando hablamos de cuentas de activo, ya sabemos que ahí tenemos el circulante, corriente, o el fijo, el no corriente, el intangible, los otros activos. Entonces, todo ese tipo de cuentas son deudores, saldo deudor, su saldo final debe ir en el debe. Igual, ¿para quiénes? Para los gastos. Los gastos del Estado de resultado, el costo de venta, son saldos deudores, van en el debe. Ahora, en el crédito, ¿cuáles cuentas son de naturaleza acreedora? Todos los pasivos a corto plazo, los pasivos a largo plazo, el patrimonio y los ingresos. Del balance general, entonces tenemos todos los pasivos y el capital. Y del estado de resultados, los ingresos. Ellos van a ser de naturaleza acreedora, es decir, su saldo inicial y su saldo final debe quedar en el crédito. Los elementos de la cuenta T aquí nos dice que es el concepto o nombre de la cuenta. Como vemos este ejemplo, el nombre de la cuenta es caja general. Aquí tiene un código, como les decía. El código va a depender del catálogo de cuentas que tenga la compañía. Nosotros ahorita por el momento no vamos a trabajar con código. Más adelante sí. Tenemos un lado del débito. Aquí lo podemos ver. El lado del crédito, el lado derecho. Después tenemos los movimientos débitos y créditos. Los movimientos que están en el débito obviamente son los movimientos deudores. Y los movimientos que están en el crédito son los movimientos acreedores y su saldo. Nosotros debemos en una cuenta T sumar todos los débitos. Por ejemplo, en esta, 200.000 más 300.000 más 150.000. Esa suma son 650.000 los movimientos deudores. Ahora, en los movimientos acreedores que tengo 120.000 más 170.000. Son 290.000.
Después, para hallar el saldo, yo tengo que restar los movimientos deudores menos los acreedores. 650,000 menos 290,000. Eso me da saldo final de la cuenta de caja general, 360,000. Pero ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque, vuelvo y repito, todas las cuentas del activo y las cuentas de gasto son acreedoras. Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, el pasivo es cuenta acreedora. Entonces, sus movimientos mayores van a ser en el crédito, al revés. Pues lo que quiero decir es que las cuentas, esto es una cuenta deudora, y su saldo debe de quedar en el debe, porque los movimientos deudores son mayores. Ahora, para las cuentas acreedoras, que es lo contrario, entonces es al revés. En el crédito van a haber una mayor cantidad, en el débito una menor, entonces siempre nos vamos a guiar que el mayor lo vamos a restar del menor y ahí va a quedar su saldo en el mayor. Porque aquí vemos que los movimientos deudores, ¿cuáles son mayores? Los 650,000. Entonces se le debemos restar al menor y ubicar el saldo debajo del mayor. Digamos que es como un trabajo a ciegas, porque vos como contador ya debes de saber lo que estaba diciendo, que cuáles son las cuentas de saldo deudores, los activos y los gastos. Entonces yo en ningún momento, sabiendo que existe esa ley, que yo voy a poner una cuenta, por ejemplo, de activo fijo en el crédito como saldo final. Eso nunca debe de pasar, porque la ley de contabilidad me dice que las cuentas deudoras son las cuentas de activo y las cuentas de gasto. Siempre, siempre, siempre su saldo final va a ir en la parte del débito. Ahora, las cuentas acreedoras, ¿cuáles son? Todos los pasivos, las de capital y las de ingresos. Entonces ellas siempre, siempre, siempre su saldo final va a ir en el crédito al otro lado. Entonces eso, digamos que uno se lo tiene que aprender de memoria. Y si no te sabes eso, andate por el mayor, restar siempre el mayor del menor y ubicar el saldo debajo del mayor. Pero obviamente eso lo hacemos como algo interno, porque lo que debemos de sabernos es lo anterior. El saldo de las cuentas es el resultado de restar a los débitos el valor de los créditos. En el caso de la cuenta ejemplo, es una cuenta del activo, que es la cuenta de caja. Su naturaleza es débito. El saldo debe ser débito. Caso contrario sucede en una cuenta de naturaleza crédito como el pasivo o el patrimonio, donde el saldo de la cuenta debe ser también es crédito. Entonces ahí la cuenta es haber y debe ser crédito. La cuenta T dice que nos permite visualizar perfectamente que cada cuenta tiene un lado débito y un lado crédito, o un debe o un haber. Entonces por eso nos trae las definiciones que debemos de manejar. En esta parte yo soy claro que, por ejemplo, yo siempre utilizo en mis clases los términos debitar, acreditar. Hay otros profesores que solo manejan cargar, abonar, pero es una cuestión de terminología y al final nosotros debemos de saber qué significa toda esa terminología, que tal vez es lo mismo. Aquí nos explica en este material claramente esos tipos de terminología. Por ejemplo, debe y haber. Debe dice que es el movimiento que tiene una cuenta en el lado izquierdo de la cuenta T. Entonces, todo lo que va en el lado izquierdo de esta cuenta T es el debe. ¿Por qué? Porque tenemos una T que tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Izquierdo, derecho. Eso no nos vamos a confundir. Entonces le vamos a llamar debe al movimiento del lado izquierdo y le vamos a llamar haber al movimiento del lado derecho. Ahora, para débitos y créditos, débito es un valor asentado en el lado izquierdo y el crédito es un valor asentado en el lado derecho. Entonces, cuando nos digan debitar, entonces yo ya sé que lo voy a poner debitarme 50,000 en caja. Entonces, eso significa que yo voy a poner en el lado izquierdo los 50,000. Y si me dicen acreditarme 10,000 en caja, entonces yo ya sé que en el lado derecho voy a poner los 10,000. Entonces, aquí es donde les digo que hay que manejar los términos. Y los términos son sencillos.
y los términos van todos encaminados a que uno es en el lado derecho y otro es en el lado izquierdo. Es solo manejarlo. Y es preferible que esta partecita te la aprendas de memoria, porque si no es lo que les comentaba, que llegas a quinto año y te dicen a cuarto, quinto año, y te dicen acreditame 100,000 en la cuenta tal, y vos estás pensando, ¿y será el lado derecho o será el lado izquierdo? Siempre llegan alumnos con ese tipo de debilidades, y al final estas debilidades es de contabilidad 1. Para mí, vos te tenés que aprender estos términos, y no es nada difícil, porque es solo manejar cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo de la cuenta T, y qué le llamamos, qué términos usamos en el lado derecho y qué términos usamos en el lado izquierdo. Ahora, con debitar y acreditar, debitar significa izquierda, y acreditar es registrar un importe en el haber. Entonces, debitar es registrar un importe en el debe, y acreditar lo contrario, registrar un importe en el haber. Entonces, aquí yo les digo que, por ejemplo, a mí me van a escuchar más debitar, acreditar. Es los términos que utilizo más. En el banco, aquí nos da todos los términos que hay. Si se fijan, esto está interesante. Esta cuenta T de banco. Y me dice, del lado izquierdo, los términos que se utilizan son debe, débito, debitar, cargar. Ahora, en el lado derecho, ¿cuáles son los términos que vos vas a escuchar para una cuenta T? El haber, el crédito, acreditar o abonar. O sea, cualquiera de esos términos, un profesor o un profesional te puede decir, y entonces vos automáticamente vas a decir, me está hablando del lado derecho de la cuenta T, o está haciendo referencia al lado izquierdo de la cuenta T. Lo importante para mí es aprenderte estos términos con como esta figurita de banco que está aquí, fácil y sencillo de aprendértela. Va en el lado izquierdo, debe, débito, debitar, cargar. En el lado derecho, haber, crédito, acreditar, abonar. En mí personalmente, siempre me van a escuchar de debitar, acreditar. Hay otro profesor que posiblemente les dé clase, no sé si el próximo cuatrimestre, porque yo no voy a dar muchas clases sábado. Entonces él usa más cargar, abonar. Por eso les decía, lo importante es aprenderte todos los términos, porque ellos tal vez se familiarizan conmigo solo de debitar, vamos a debitar, voy a acreditar, pero el otro profesor solo usa el cargar, abonar. Y cargar, yo ya sé que vamos a afectar el lado izquierdo, y abonar el lado derecho. Es solo hacer esa similitud entre los términos, y como les digo, preferiblemente aprendértelos. Cada quien se maneja en la terminología que se siente más cómodo. Eso no influye en nada, porque todos los nombres se pueden usar. Aquí vemos los movimientos deudores, acreedores y saldos. El movimiento deudor es la suma de los cargos. Ya vieron, aquí está usando el término cargo, por ejemplo, que yo no uso mucho. El movimiento acreedor dice que es la suma de los abonos. Y si nos vamos, el movimiento deudor es la suma de los débitos. Y el movimiento acreedor es la suma de los créditos. Entonces, mi término, débito, crédito. Aquí estoy usando el otro término, cargar, abonar. Entonces, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo, en banco? En el debe tenemos 1.500, 2.000 y 5.000. Esos son los movimientos deudores. La suma de los movimientos deudores, 8.500. Ahora, en el haber hay movimientos de 1.000, de 1.200 y de 3.500. La suma de los movimientos acreedores son 5.700. Aquí estamos viendo los movimientos que pueden haber tanto en el lado izquierdo como en el derecho. El saldo va a ser la diferencia entre el movimiento deudor y el acreedor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cuenta de activo que es banco, y su saldo siempre va a ser deudor. El saldo deudor, una cuenta tiene un saldo deudor cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor. Por eso les decía, si no te sabes los términos, por lo menos andate que el mayor menos el menor. Aquí tenemos
teníamos 8.500 de saldos deudores y 5.700 de saldos acreedores. Entonces el saldo final, su saldo de deudor son 2.800, que es la resta de 8.500 menos 5.700. Y esta es saldo deudor. La cuenta de banco siempre va a reflejar un saldo deudor, ya que no se puede entregar más dinero del que se dispone. Ya sabemos que las cuentas del activo son deudoras y no puede ser nunca acreedora, porque si nos vamos también por lógica, aquí nos explica bien que el banco es el dinero que tenemos. Todo el dinero que tenemos lo tenemos en el debe, en el haber es lo que vamos sacando y vos no podés sacar más de lo que tenés. Es decir, si tenés 100 pesos en una cuenta y vos querés sacar 150, eso jamás va a pasar, porque el banco cuando llegues a los 100 te va a decir, ya no tenés dinero en esta cuenta. Entonces jamás va a quedar una cuenta con saldo acreedor, porque el banco jamás va a sacar más de lo que vos tenés en una cuenta. O sea, por eso a veces también vamos siguiendo lógica. El saldo acreedor es lo contrario. Una cuenta tiene saldo acreedor cuando su movimiento acreedor es mayor que el deudor. En este caso tomamos de ejemplo los proveedores. ¿Y por qué los proveedores? Porque es una cuenta de pasivos. Y decimos que las cuentas con saldos acreedores son los pasivos, el patrimonio y los ingresos. Si vemos el ejemplo de proveedores, en el debe tiene 3.500, 2.000 y 3.200. Los movimientos deudores son 8.700 y en el haber tiene 15.000. Entonces 15.000, que es el mayor, menos 8.700, que es el menor, nos da un saldo final de 6.300. Y ya sabemos que es saldo acreedores, porque saldo acreedor son los pasivos, el capital y los ingresos. Entonces ahí tampoco yo en ningún momento puedo poner un saldo de proveedores en el debe. Eso nunca debe de pasar. Aquí nos explica, la cuenta de proveedores siempre va a tener un saldo acreedor, ya que no se puede pagar más dinero del que se adeuda. O sea, sería una locura. Ahora, para los gastos, en los gastos podemos ver algo particular que solo tienen movimientos de un lado. Para esto, porque también resulta un poco ilógico, tal vez un error que hayas hecho como contador te lleve a acreditar una cuenta de gasto. Entonces, en los gastos vamos a ver típicos solo movimientos deudores. Gasto de venta, por ejemplo, acá tenemos los movimientos deudores 10.000, 5.000 y 6.200. Entonces, solo sumamos 21.200. Y su saldo es deudor. Y este tipo de cuentas difícilmente van a tener movimientos acreedores. Y ahí no hay donde perderse, pues, porque si no tiene acreedor, no tengo por qué en ningún momento pasar el saldo al haber. Siempre va a quedar en el debe. También los de ingresos, que son acreedores, por ejemplo, en otros ingresos, si vemos, solo tiene cuentas acreedoras. Entonces, difícilmente va a tener cuentas en el debe, solo por un error. En el haber tenemos 1.200, 5.000 y 3.700 y solo sumamos 9.900 saldo acreedor. Para cuentas saldadas o cerradas, vamos a ver que serán aquellas cuentas donde los movimientos son iguales. Así le vamos a llamar. Cuentas saldadas o cuentas cerradas cuando tengamos movimientos iguales en el debe y el haber. Por ejemplo, aquí banco nos dice que en el debe hay 10.000, 5.000 y 15.000. Sumamos y nos da 30.000 de los movimientos deudores. En el haber tenemos 12.000, 3.000 y 15.000 y nos da 30.000. Entonces, de movimientos acreedores. Vemos que tanto el movimiento deudor como el acreedor es lo mismo y esa cuenta así se llama cuenta saldada o cerrada. Ahí se le pasan dos abajo, dos líneas. Y esas dos líneas significan que esa cuenta está cerrada. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Después tenemos la teoría de la partida doble. La teoría de la partida doble nos va a decir que cuando nosotros registremos una operación, entonces
vamos a afectar tanto una cuenta en el debe, otra cuenta en el haber. Y aquí obviamente podemos afectar tanto cuentas de resultados como cuentas de balance general. Entonces, la misma cantidad que vos pones en el debe, la tenés que poner en el haber para que exista la partida doble. Y aquí vamos a ver varios ejemplos o casos de partida doble. Pero la partida doble no es nada más que eso. Que vos registres la misma cantidad en el debe en una cuenta y la misma cantidad en el haber de otra cuenta. Entonces ahí hay partida doble. Hay como una balanza. Si nosotros nos vamos como una pesa que tenga un lado derecho, un izquierdo, entonces tenés que ubicar, por ejemplo, una libra de un lado, otra libra del otro lado para que haya balanza. Un balance. Entonces igual aquí. Significa que la misma cantidad que vas a ubicar en el debe de una cuenta, la ubiques en el haber de otra cuenta. Entonces ahí hay un balance. Vemos, por ejemplo, dice, el primero, compramos mobiliario por 5,000 en efectivo. Entonces nosotros ya aquí ya vamos a comenzar a registrar contabilidad. Ya la siguiente clase sería ya registrar. Entonces los ejercicios nosotros solo nos van a decir eso. Y nosotros tenemos que analizar la transacción y ver qué cuentas vamos a usar. Por ejemplo, el ejercicio, eso lo va a decir. Compramos mobiliario por 5,000 en efectivo. ¿Qué me quiere decir? Que aumenta el activo mobiliario en 5,000 y que disminuye el banco en 5,000. ¿Por qué? Porque yo estoy comprando un mobiliario. A mí me lo van a entregar. Yo lo voy a ingresar a la empresa. Va a ser mío como empresa. Pero yo tengo que pagar, tengo que dar dinero. Entonces mi banco va a disminuir. Tengo que sacarlo de banco. Entonces ahí vemos que para esa operación aumenta 5,000 el inventario y disminuye el banco en 5,000. Es lo que les estaba diciendo. Partida doble significa que vos pongas en el debe una cantidad en una cuenta y la pongas en el haber de otra cuenta. Aquí vamos a poner el aumento del activo mobiliario en el debe y disminuye el activo banco en el haber. Entonces ahí estamos afectando dos cuentas, una en el debe, otra en el haber. Después nos dice que se compra una camioneta en 20,000 al crédito. Entonces, ¿qué significa? Que va a aumentar el activo en 20,000 y van a aumentar los acreedores diversos en 20,000. Entonces, aquí, en la cuenta del debe, van a ser, en este caso, los vehículos, el activo fijo. Allí en activo fijo tenemos vehículo, equipo de reparto. Va en el debe. ¿Por qué? Porque yo compré esas camionetas, pero en el haber de la cuenta de acreedores diversos van a ir los 20,000. Porque yo voy a abrir un pasivo. Entonces allí tengo mi partida doble, porque tengo 20,000 en el debe en activo fijo y tengo 20,000 en el haber en acreedores diversos, que es un pasivo. Entonces ahí ya cumplo yo con mi partida doble. En el siguiente ejemplo dice que de la venta que hicimos de una mercancía propiedad de otro comerciante, recibimos una comisión de 700 en efectivo. Entonces aquí, ¿qué cuenta vamos a usar? Me están dando a mí 700 Córdoba. Entonces 700 Córdoba van a entrar a caja. Entonces en caja me están pagando 700. Eso va en el debe. Ahora, tengo que buscar otra cuenta para meter los 700 en el haber. Esa va a ser aquí, comisiones cobradas. Si nos acordamos que acabamos de hacer estado de resultado, eso va en otros ingresos. Entonces, otros ingresos va en el haber. Ahí tengo mi partida doble, porque tengo 700 en caja, en el debe, y tengo 700 otros ingresos en el haber. Ahí tengo mi partida doble. Entonces aquí buscarle
de forma sencilla es buscarle a cada partida su cuenta en el debe y su cuenta en el haber. Digamos que eso es lo que se les va a hacer más difícil por el inicio, pero voy a mandar yo un documento de apoyo para que creo que esa clase tal vez no la vamos a ver en forma, digamos, un tema, pero yo voy a mandar esa información. En el siguiente dice que a toda disminución de pasivo corresponde una disminución en el activo. Vamos a ver el ejemplo. Le abonamos a un proveedor 3,000 con cheque. Entonces, en este caso, va a ir en el debe de la cuenta de proveedor los 3,000. ¿Por qué? Porque yo le estoy abonando 3,000 cordos. Y en el haber va a disminuir banco, porque yo para poder abonarle a un proveedor que yo le debo dinero, yo tengo que sacar dinero del banco. Esos 3,000 salen del banco y salen en el haber y disminuye la deuda en el debe. Entonces ahí tengo 3,000 en el debe de proveedores y 3,000 en el haber de banco. Ahí ya tengo yo mi partida doble. En el siguiente caso dice que a un proveedor le garantizamos nuestra cuenta de 5,000 con una letra de cambio a nuestro cargo. Entonces aquí a un proveedor nosotros le vamos a abonar 5,000, pero nosotros le vamos a firmar un pagaré. Entonces ahí yo estoy abriendo un documento por pagar. Entonces ahí lo que tengo que hacer yo es que 5,000 van a ir en el debe de proveedores porque le estoy abonando y 5,000 van a ir en el haber de documentos por pagar porque estoy firmando. Es como que me endeudo para pagar una deuda como hacen ciertas personas. Se lo vemos de forma natural. Deben en un lado y se por otro lado para pagar esa deuda. Entonces ahí las cuentas va en el debe los 5,000 de proveedor y va en el haber de documentos por pagar. Después tenemos, dice que un acreedor nos debe pagar una comisión de 1,000 por la venta de una camioneta de su propiedad, pero se acuerda con él que dicha comisión quede como pago de lo que se adeuda. Entonces aquí nos van a dar una comisión a nosotros de 1,000 Córdoba, pero queda como pago de la deuda. Eso significa que esos 1,000 Córdoba van a ir en el debe de acreedores diversos para bajar esa cuenta y van a ir en el haber de otros ingresos. Ahí tenemos la partida con las cuentas de ingresos y de gasto y de ingresos. Ay, qué necio. Entonces tenemos que ganamos 1,000 Córdoba de comisión, pero nosotros no recibimos, en ese caso nosotros no recibimos el dinero. Eso es lo que nos quiere explicar este ejercicio. Ganamos una comisión de 1,000 Córdobas, pero nosotros no recibimos dinero, sino que queda como pago de una deuda, esos 1,000 Córdobas. Por eso estamos viendo que no pasa nada con el efectivo, sino que bajamos la deuda por esos 1,000 Córdobas, no recibimos dinero. En el otro caso dice que se emite un cheque por 5,000 para pagar la publicidad. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? En el debe van a ir 5,000 Córdobas en gasto de venta y van a ir 5,000 Córdobas en el haber de banco. Aquí estamos pagando 5,000 para la publicidad. La publicidad es gasto de venta y los gastos son siempre deudores. Entonces 5,000 en el debe de gastos de venta y 5,000 en el haber de banco. Ahí tenemos la partida doble.
Otro dice que al final del mes se quedan debiendo comisiones por 5,000 al personal de ventas. Entonces aquí ya sabemos que las comisiones de ventas son gasto de venta. Entonces los 5,000 van en gasto de venta en el debe. Y los 5,000 van a ir en el haber de comisiones por pagar. Ahí se genera un pasivo que yo le debo esas comisiones. Entonces 5,000 en el haber, 5,000 van en el haber de comisiones por pagar y 5,000 el debe de gastos de venta. Ahí tengo mi cuenta deudora y mi cuenta acreedora. En el otro caso dice que el propietario del edificio que ocupamos nos debe de pagar 700 por concepto de intereses sobre préstamo que le hicimos, pero convenimos en la renta del mes. Entonces, aquí tenemos quien tiene un escándalo como yo. El propietario del edificio que ocupamos nos debe pagar 700, eso por concepto de intereses, pero convenimos en que dicho pago quede a la cuenta de la renta del mes. Entonces, igual acá, nos ganamos 700, pero van a quedar a cuenta de la renta del mes. Entonces ahí sería gasto de administración en el debe, los 700, y en el haber de otros ingresos. Ahí tengo una cuenta deudora que es gasto de administración y una cuenta acreedora que es otros ingresos. Y para acordarnos, las cuentas deudoras van a ser los activos y los gastos. Y las cuentas acreedoras van a ser el capital y los ingresos, las cuentas acreedoras, los pasivos, el capital y los ingresos. Después nos viene las cuentas T. Cada operación se puede llevar a cuentas T, porque si nos fijábamos, estábamos haciendo asientos diarios. Entonces, cada una de estas operaciones se puede llevar a cuentas T. Por ejemplo, compramos mobiliario por 5,000, que decíamos que íbamos a afectar en el debe mobiliario equipo y que en el haber de caja. Entonces aquí tenemos en cuenta T esa operación. Compramos mobiliario por 5,000, significan que 5,000 van al debe de mobiliario equipo de la cuenta T y 5,000 salen de caja. O sea, eso lo vamos a ir viendo ya en un ejercicio. Y ojalá que ya en esos días vayamos a la universidad y se pueda explicar, porque aquí es más difícil. La balanza de comprobación, esa también la pienso explicar obviamente en pizarra. Y aquí es ubicar cada una de las cuentas que nosotros afectamos con sus movimientos deudores, acreedores y con su saldo, deudor o acreedor según la cuenta. Lo que no se nos debe de olvidar nunca es que los saldos deudores son las cuentas del activo y las cuentas de los gastos, y que los saldos acreedores son las cuentas de pasivos, de capital y de ingresos. Entonces, con eso nosotros ya vamos a saber cómo montar también la balanza de comprobación. Pero ahorita lo importante, el día de hoy, digamos, esta clase, es que ustedes comprendan cómo está formada una cuenta T, cuál es su lado derecho, cuál es su lado izquierdo, cuáles son los términos que se utilizan para el lado derecho, cuáles son los términos para el lado izquierdo, cuáles cuentas tienen saldo deudor, cuáles tienen acreedor, para que ya cuando entremos a ejercicio, entonces esa parte se vuelva más fácil. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Y la tarea está súper sencilla y va en base a lo mismo, a que manejen ustedes los términos. Aquí está entonces relacionar la columna A con la B,
y los conceptos que ustedes van a relacionar son cuenta saldada o cerrada, saldo acreedor, saldo deudor, saldo, movimiento deudor, movimiento acreedor, movimiento, cargo o cargar, abono, abonar, debe y haber. Y en la columna A están todos los conceptos. En el material está toda la información para hacer esto. Y ahí solo ponerle a la par o unir cada concepto con aquí están los conceptos y aquí están las definiciones. Entonces, cada definición con su concepto. Todo está en el material, eso es lo que se lea. Lo lean y, como les digo, es mejor manejarlo, aprendérselo. Y lo siguiente es aquí están unas cuentas T con movimientos y ustedes van a sumar los movimientos deudores o acreedores y a ubicar el saldo ya sea deudor o saldo acreedor. Ya para eso ya dijimos que cuáles cuentas son las que tienen saldo deudor y cuáles son las que tienen saldo acreedor. Entonces está bien sencilla la tarea de esta semana. ¿Tienen consultas? ¿Alumnos? No, profe. Todo bien. Profe, Sí. buen día. Yo apenas me pude conectar porque en mi casa pues no hay energía y pues tuve que trasladarme de mi casa a Caraza. Pero quiero hacer una consultita porque no pude entregar yo la tarea la de ayer, porque no tenía energía, no pude conectarme, mi celular estaba muerto. Entonces no sé si podría darme la oportunidad o sigue abierto todavía. La voy a habilitar ahorita para que aproveche ahorita y la subas si tenés ahorita chance. Ok, porque es que estoy cargando mi computadora y mi celular está conectado, entonces por eso le agradecería mucho. La voy a abrir ahorita porque después se me olvida. Ok, está bien, gracias. Ok. Entonces, alumnos, este es el nuevo tema y obviamente esperemos primero Dios que baje un poco lo del COVID y podamos regresar pronto a la universidad para la siguiente que nos toque clase, porque creo que el sábado es el examen. El examen, si es este sábado, que es lo más probable, el sábado que viene, entonces lo que va a entrar es un balance general y un estado de resultados de forma pequeña, no con muchas cuentas. Obviamente ahí daré el tiempo prudente para poder hacerlo y porque será de forma virtual, que todavía estaremos. Entonces, lo más probable es que es este sábado que viene y lo que va a entrar para que repasen es un balance general y un estado de resultados que se complementan, o sea, complementario. El estado de resultados lo van a tener que, esas últimas cuentas, ubicarlas dentro del balance para que pueda cuadrar, aunados, digamos, pero pequeños, no grandes, no con muchas cuentas, sino pequeñitos. Si no tienen más consultas, hasta ahí vamos a llegar por el día de hoy. Igual lo del examen, yo voy a estar notificando por WhatsApp al grupo. Ahí voy a estar notificando. Y creo que voy a mandar un modelo, tal vez, para que ustedes como que practiquen cómo va a ser el examen. Creo que ahí tengo un modelo de cómo es más o menos la estructura de ese próximo examen. Pero lo que van a repasar, a estudiar es estado de resultado y balance general. Hasta ahí vamos a llegar por hoy. Buen día a todos. Buen día, profesor. Gracias. Buen día, bye.